Hablar sobre varios temas de coyuntura, entre ellos la elección del nuevo presidente del Congreso. Muy buenas tardes, César, gracias por estar con nosotros. Un gusto estar contigo, Eli, de verdad. Bueno, tenemos dos candidatos, nos vamos a segunda vuelta en esta elección del nuevo titular del Parlamento, José William de Avanza País y Luis Aragón de Acción Popular. ¿Podemos decir que ellos se perfilan como una oposición del Ejecutivo? ¿Cómo lo ves tú, César? Solamente en el caso del congresista William Zapata, el señor Aragón me da la impresión de que es uno de estos reconocidos topos que ha articulado muy bien, al parecer, su alianza con la bancada magisterial, que es la que le ha permitido pasar a esta segunda vuelta. No descarto la enorme probabilidad de que pueda él incluso ser el triunfador si se juntan todas estas bancadas satélites que, con una estrategia muy bien llevada, el gobierno de Pedro Castillo ha logrado quebrar, ¿no? Precisamente hablábamos de esa estrategia que ha estado conformando el Ejecutivo, ¿no? Esta red de apoyos a gobiernos regionales, ahora también de cara a las elecciones. ¿Cómo se estaría manejando? En base a un criterio de supervivencia, en primer lugar, ¿no? Creo que son abrumadoras, ya no, digamos, los dichos, los hechos, sino las pruebas que comprometen su moralidad, la moralidad de su propia familia, que en cualquier otra circunstancia él hubiera propiciado la caída del jefe del Estado peruano. Pero él ha tenido la habilidad suficiente para justamente desarrollar una estrategia, dividiendo al Congreso. Es la primera vez en el Congreso de la República Peruana que vemos 6 candidaturas. Y esas 6 candidaturas tenían el propósito de debilitar una candidatura de oposición encabezada por el general William Zapata, de tal manera que él está logrando su propósito. Y cuando pase, desde mi perspectiva, la elección regional y municipal, entonces va a comenzar a subordinar a cada uno de los gobernadores, alcaldes y regidores que, como no tienen partido político, básicamente son de movimientos regionales, se van a entregar en cuerpo y alma al Poder Ejecutivo para que los ayude económicamente y a palanquear las obras más importantes que tienen que realizar. En caso que salga electo Luis Aragón de Acción Popular, ¿cómo le beneficia al presidente Pedro Castillo? La absoluta tolerancia a su gobierno, un gobierno que está marcado por la corrupción, por la mediocridad, por la ineficiencia, y que sin embargo maneja resortes políticos. Es lo que no tiene la oposición. En todo caso, con el señor Aragón, que ya, por lo menos por lo que has indicado, Karelyn López, era uno de los primeros personajes que se acercó al Ministerio de Transportes y Comunicaciones para, al parecer, favorecer a las empresas chinas que tenían ahí un proyecto por ejecutar. De tal manera que él es hombre funcional para el gobierno. Eso va a quedar absolutamente claro. Y que ya pase a una segunda vuelta a disputarle a William Zapata la presidencia del Congreso es como para que nos preocupemos. Ahora, esta eventual vacancia que se iba a presentar contra el presidente Pedro Castillo, presentada, bueno, y organizada juntando las firmas el parlamentario Eduardo Málaga, se vería un poco dispersa en caso de que resulte como titular del Parlamento el señor Aragón, ¿no? Se debilita completamente. No creo que haya ya una ventana siquiera de oportunidad para que nosotros veamos esa posibilidad de alguna manera concretada, ¿no? No hay forma. Yo creo que ya lo de la vacancia cada día se ha encargado el gobierno de irla diluyendo, y sobre todo porque la naturaleza misma del origen del Congreso, con vientres de alquiler, partidos sin fundamentos, sin principios, sin valores políticos, sin ideología, es decir, no tienen una visión de país, era dable que se pudiera ofrecer este escenario, ¿no? O sea que el presidente Pedro Castillo, según tu análisis, César, se mantendría sí en su cargo todo el tiempo que le quede. Yo escribí una columna, yo suelo escribir en el Diario Expreso los días domingos, y advertí que si esto pasaba del mes de marzo a abril, cuando se descubrió que el señor Pacheco tenía los $20.000 y que ya esto estaba increciendo en cuanto a la investigación periodística que, gracias a Dios, ha revelado cada uno de las inconductas del presidente y su entorno, era el momento propicio, marzo, abril, para que se le pudiera vacar. Si eso no ocurría, fue mi pronóstico, estábamos perdidos, porque ahora ya, a menos de un mes de las elecciones regionales y municipales, se completa ese cuadro que yo creo que el presidente va a establecer con claridad, subordinar a estos gobiernos regionales y a muchas alcaldías a cambio del apoyo político con dinero y recursos del erario fiscal. Ahora la Corte Suprema también está evaluando la posibilidad de que un presidente en funciones pueda ser imputable, ¿no? ¿Eso podría tal vez gestionar una eventual salida del presidente? Algunos juristas piensan que no, y además creo yo que en ese caso el Poder Judicial no debería comprometerse más allá de las pesquisas judiciales y las pesquisas fiscales que se están realizando. En este momento incorporar ese elemento sería muy distorsionador, porque
La Constitución no lo dice, habría que cambiar la Constitución y al parecer esto es también un sueño de largo plazo, ¿no? Ahora también podríamos analizar la cuarta renuncia de un canciller en lo que llevamos de gobierno de Pedro Castillo. ¿Cuál es la imagen que estamos dando en el extranjero ante esta inestabilidad? Bueno, la imagen está absolutamente en el suelo, eso no cabe ninguna duda. El desconcierto que tienen los representantes diplomáticos acreditados en el Perú del extranjero es realmente inconmensurable, porque ellos llevan agendas de carácter multilateral, bilateral, y de repente le cambian las reglas de juego cuando cambian al propio titular de Torre Tagle. Es una vergüenza que no se haya podido consolidar una visión de Estado en cuanto a nuestra política exterior, y eso es absoluta responsabilidad del presidente Pedro Castillo. Ahora también no solamente está esa crisis, sino también el tema de los fertilizantes, la urea, esta compra que no se ha podido concretar y que ya se siente los precios en los mercados, las frutas, las hortalizas, que todo está más caro también. ¿Por qué el Ejecutivo, el gobierno no ha sido capaz de concretar este tipo de negociaciones cruciales para la alimentación de un país? Yo lo atribuyo a dos aspectos. Uno, la incapacidad de gestión para concretar estas compras y las ofertas y atender rápidamente la demanda que necesitan y que generan esos agricultores, pero sospecho que a lo mejor si profundizamos y metemos el dedo en esta llaga, a lo mejor hay intereses ocultos. Ya está demostrado que estas personas que están en el gobierno, lo único que les interesa es su propio enriquecimiento, fortalecer su patrimonio personal y probablemente haya inconductas también en ese terreno. Pero la verdad es que los que van a sufrir son los propios peruanos y las peruanas que concurren al mercado y que saben que los precios están en este momento volando y que volarán, sobre todo con una inflación tremenda que pronostico al mes de diciembre del presente año. Ahora, Lilia Paredes, la primera dama, se encuentra brindando su manifestación en la Fiscalía en torno a las investigaciones que se le siguen al presidente Pedro Castillo y también al ex ministro de Vivienda, actual ministro de Transportes, Heiner Alvarado. Sin embargo, en las últimas oportunidades hemos visto que tanto el mandatario como la primera dama se presentan, pero no brindan ningún tipo de declaración, siendo que ellos siempre manifiestan que están llanos a colaborar con las indagaciones correspondientes. ¿Esta estrategia estaría siendo viable? Por supuesto que no, pero es sobre todo una burla al pueblo peruano, ¿no? Es cierto que como una garantía procesal existe esta posibilidad de negarse a declarar, y no solamente existe en la legislación peruana, sino en muchos otros países. Pero ampararse en eso significa tratar de ganar tiempo para obstruir las investigaciones. Todo lo que ha brindado, por ejemplo, anoche Panorama y que domingo a domingo acá en Panamericana Televisión hemos visto cosas absolutamente concretas, no son dichos, no son imputaciones, hay cuentas bancarias, hay llamadas, registro de llamadas telefónicas, hay WhatsApp, hay de todo. Por lo tanto, creo que la burla que nos inflige el presidente y su familia es terrible para todos los peruanos. Ahora también no podemos pasar por alto lo que ha pasado también con el dueño de la casa de Zarratea, porque hay indicios, según sacó también un dominical, que habría recibido $500,000 de también un contrato millonario que se le dio a una persona de Cajamarca y que esta persona de Cajamarca después habría transferido al señor Segundo Sánchez. Y como bien lo indicábamos, cada vez hay más pruebas y sin embargo parecen hacer la vista gorda de las evidencias. Ciertamente, y este sujeto, Segundo Sánchez, es un elemento crucial porque ya desde la segunda vuelta electoral, cuando el entonces candidato todavía Pedro Castillo Terrones se aloja en su casa, la prensa comenzó a preguntarse quién era y se había descubierto que era un proveedor del Estado, es decir, no era un personaje desligado de los intereses fácticos y sobre todo relacionados al Poder Ejecutivo. De tal manera que ni siquiera Pedro Castillo tuvo la decencia de abandonar esa casa, es decir, para que no generen sospechas, mejor me aparto y me voy a otro lugar a vivir. No, permaneció ahí. Ya sabemos que como presidente incluso recibió a ministros, recibió a lobistas, a empresarios. A Karelin. A Karelin López, a Samir Villaverde, de tal manera que la situación de Segundo Sánchez, yo creo que si se hace justicia en el Perú, está más que comprometida, ¿no? Así es. Bueno, y también deberíamos analizar la situación de la cuñada del presidente, Jennifer Paredes, porque ya está en la cárcel. Me imagino que cualquier persona que se encuentra privada de su libertad debe estar viviendo una experiencia muy complicada. ¿Tú crees que exista la posibilidad de que ella se pueda allanar a la colaboración eficaz? Siempre existe, ¿no? Pero no le veo ese temperamento. Como toda la familia, y esto habría que someterlo más bien al juicio de algunos psicoanalistas,
todos ellos se sienten como protegidos, como que son reyes realmente de nuestro país, que son inimputables, que nada les debe alcanzar. Y recordemos que la señorita Jennifer Paredes amenazó hasta a sus custodios, a la policía, porque le dijo, ya vienen los ascensos, cuidado, sin saber las consecuencias de lo que sus actos mismos la han llevado. De tal manera que siempre cabe la posibilidad de que pueda de repente despertar y decir, ¿por qué me voy a dejar arrastrar por esta situación? Voy a someterme a la colaboración eficaz, pero yo lo veo distante. Y también ayer en el Dominical de Panamericana, en Panorama, se veía este cuadro, ¿no?, familiar, de que la primera dama aceptaba al empresario Espino, que se encontraba también con su sobrina hija, que había una relación muy cordial. Y llama profundamente la atención que empresarios, alcaldes, personas muy cercanas a la familia presidencial entraran como Pedro por su casa hasta este lugar y hicieran este tipo de negociaciones aparentemente. Por eso yo te reitero, la verdad no llego ya a comprender desde el punto de vista político, el análisis político, los alcances de una persona que siempre se reclamó humilde, marginal, del campo, que representaba a los pobres del Perú, pueda haber incursionado de una manera, pero tan grosera, digámoslo de esa forma, con su propia familia, en los pequeños negocios, en ser peseteros, en tratar de meterse pues en cosas que favorecen, que los sobrinos, por ejemplo, de la noche a la mañana pasaran de manejar mototaxis a vivir en la Avenida Brasil, en grandes departamentos proporcionados por el señor Samir Villaverde. O sea, es realmente una cachetada a los pobres del Perú. Que ojalá los pobres que nos vieran comprendieran los alcances de lo que nosotros estamos diciendo, porque ellos son los más afectados. Los que somos clase media seguiremos pujando, estaremos siempre tratando de preservar nuestro puesto de trabajo y sobre todo garantizar que la inmoralidad, que es el mal más grande para mí que existe a nivel de la administración del Estado, pueda erradicarse en alguna oportunidad. Lo que llama la atención son las formas en que lo han gestionado, porque ni siquiera han sido discretos, ¿no? Estos movimientos bancarios son de dinero de sumas importantísimas. Así estos sellos que se encontraron en la casa de Cajamarca, de la cuñada del presidente, también de diferentes instituciones. O sea, había pruebas muy concretas, evidencias, y no eran ni siquiera discretos en el actuar según ¿qué les pasaba por la cabeza, no? Bruno Pacheco escribiéndole al jefe de la SUNAT, pero además dejando constancia en WhatsApp de las presiones que él ejercía para que no se le sancionara a una empresa amiga de él y amiga de la señora Karen López. Son realmente una partida de sátrapas que han venido a gobernar y a instalarse en Palacio de Gobierno de una manera realmente impresionante. Bueno, y también el caso de César Acuña, Lady Camones, que le costó su cargo, y estos audios que se filtraron, y precisamente el día de hoy César Acuña tiene que presentarse ante la Fiscalía. ¿Cómo ves esa situación también? Porque recordemos que él está aspirando al gobierno regional, ¿no? Y sin duda estaba intentando beneficiar un proyecto que él tenía, digamos, en su radar hace bastante tiempo. Creo que no es la primera vez que César Acuña demuestra también su falta de integridad moral, de la cual se ha salvado en otras oportunidades simplemente por aspectos de mecanismos procesales y leguleyadas, como llaman algunos abogados. Pero en estas circunstancias incluso el Jurado Electoral Especial de la Libertad en Trujillo, donde él está postulando al gobierno regional, lo ha liberado de cualquier cargo, porque dice que no está demostrado que el pedido de la creación del distrito de Alto Trujillo que hizo Lady Camones pudiera tener alguna viabilidad y no lo considera una presión. Sin embargo, creo que la opinión pública tiene un perfil muy exacto de lo que es el ingeniero César Acuña Peralta y espero que tome nota realmente y en el momento de lo que puede significar que él sea elegido en Trujillo, ¿no? También las encuestas siguen manifestando en un alto índice que el presidente Pedro Castillo no estaría colaborando con la Fiscalía, con toda la investigación que él siempre se demuestra estar llano. ¿A qué se debería esta percepción de la población? ¿Realmente se están dando cuenta que las cosas que él plantea o divulga no sería efectivamente lo que él está realizando? Hay un aspecto que le corresponde al trabajo de la prensa libre, que tú acá en Panamericana y todo el equipo encarnan y representan, pero por otro lado también el presidente gana la calle. Él tiene la calle cuando es el único, por lo menos yo no veo a nadie que haga los mismos mítines con las características que él realiza, con todo el aparato, por supuesto, del poder, en la que dice sus cosas, ataca a la prensa. Entonces, pero aún así logra persuadir a un 20-22% de personas que todavía creen en el señor Castillo y lo creen inocente. Por lo tanto, ese 64-65% de personas que sabe que no está colaborando con la justicia es gracias a la prensa libre. Además, principio que debemos nosotros preservar
Eli, permanentemente, porque yo sí creo que en cualquier momento hay un zarpazo contra la libertad de expresión en nuestro país. Esperemos que no sea Esperemos así, que porque no sea sería así, dramático. Bien, el presidente Pedro Castillo también dice que apenas salga el nuevo titular del Parlamento, van a tener una reunión para llegar a acuerdos para aprobar leyes de salud, de educación, seguridad ciudadana. ¿Usted cree que efectivamente ahora va a fluir mejor la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo? No me cabe ninguna duda si sale el señor Aragón. Con el señor William Zapata, que es un caballero, creo que también podría haber una reunión. En todo caso, lo que se esfuerza el presidente es en tratar de demostrar cierto grado de humildad, que él quiere la colaboración, quiere ponerse de acuerdo, pero con una mano dando y con la otra matando, ¿no? Porque cuando liberan a Antauro Humala, que ya sabemos lo que ha hecho en Andahuaylas, que quiere incendiar la pradera y justamente corregir todo el curso de nuestra democracia ya debilitada por la existencia de partidos vientres de alquiler, etcétera, creo que Pedro Castillo no juega limpio. Hoy ha hecho una ceremonia por los 30 años, por ejemplo, Eli, de la caída de Ismael Guzmán, sin invitar absolutamente a ningún congresista, no hacer una cosa nacional, o sea, solamente el Poder Ejecutivo, los altos ministros y nadie más, cuando ha debido estar ahí, me imaginaba yo, parte de la directiva del Congreso. Pero dicen que no fueron por el tema de la votación del titular Bueno, del Parlamento, entonces, que ese habría sido un motivo, pero que también miembros del GEIN le hicieron algunos Además le hicieron un desplante porque efectivamente, ¿no? Pero yo creo que se puede buscar una hora adecuada para demostrar precisamente esa vocación de unidad nacional. Que sería tan ¿No es cierto? importante. Y no es cuestión de solamente hacerlo y llamar a la presencia del Poder Judicial y a la presidenta del Poder Judicial y con eso darlo por terminado. La derrota del terrorismo es un esfuerzo que hemos hecho todos los peruanos. Y todos los peruanos nos sentimos representados por distintos estamentos, distintos héroes que han contribuido a esa derrota de la organización terrorista criminal más grande que hemos tenido en la historia. César, ya para finalizar tu análisis respecto a esta nueva prensa alternativa que hemos visto acompañando al presidente Pedro Castillo y que trabaja de una manera bien singular, porque en realidad lo que menos hace es cuestionar, ¿no?, al titular del gobierno. Bueno, mira, vamos a ponerlo en frío, cada gobierno a veces fabrica su propia prensa alternativa, eso es una realidad. No, yo cuando analizo a fondo el tema y tratando de ser objetivo, no le corresponde solamente a Pedro Castillo, pero es un chiste, por supuesto, la gente se da cuenta de que es una partida de periodistas sobones que están solamente colocados ahí para no incomodar al presidente y que él, sobre todo a nivel internacional, dé la sensación de que está declarando, de que efectivamente corresponde al llamado de la prensa, ¿no? Pero yo no le presto mayor importancia, morirá pues con el señor Pedro Castillo en el gobierno, ¿no? César, muchas gracias como siempre por tu análisis y por su